todo lo que pasa en nuestro cuerpo lo tienen también los metales, lo tienen los nutrientes, lo tiene la dieta. Hongos, Sí, lo tiene. Todo lo que ingresa en nuestro cuerpo va a tener la capacidad de hacer un impacto, de hacer un daño colateral o un beneficio colateral también, ¿verdad? Okay. Entonces, nosotros estamos peleando contra la pared y vamos con una nutricionista y vamos con la otra y vamos con el médico y me hago acupuntura, me pongo de cabeza y el colesterol o los triglicéridos no bajan o la hipertensión no baja. O mire, nadie en mi familia padece diabetes, pero ¿por qué yo sí? Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola tribu de almas conscientes, bienvenidos nuevamente a este espacio en Carolina la Mujer de hoy. Nos complacemos con tener la visita al estudio de Carol Sanchinelli. Ella es licenciada en nutrición y viene a compartir con nosotros sobre el tema el daño metabólico colateral. No tienen idea todas las cosas bonitas que ella nos va a hablar y el uso de este conocimiento que podemos darle a mejorar nuestra calidad de vida. En esta reconexión que tenemos la intención de tener con el cuerpo, ojo, porque podemos apoyar a construir una salud o apoyar a destruirla. Carol, bienvenida a esta su casa. Gracias, Carol. Felicidades por este lugar, por este nuevo proyecto. Pues yo encantada de estar aquí. El tema que les traigo hoy es un tema interesante, como lo platicamos al principio, y pues yo me siento honrada de ser parte de esto y saludos a todos los fans de Carolina la Mujer de hoy. Agárrense porque este tema está muy lindo, muy lindo. Vamos a aprender bastante y como usted bien dijo, a desconectar y a conectar con lo que realmente nos puede generar salud. Sí. Muchas veces cuando somos inconscientes estamos asumiendo que lo que nos está pasando es cuestión de la suerte, castigo de Dios, mis papás lo tenían, entonces por lo tanto yo lo tengo que tener. Y entonces desde ahí nos acostumbramos o nos resignamos a, bueno, pues sí, que mala pata la mía y me toca vivir desde ahí, pero no. Cuéntenos entonces, Carol, cómo el efecto que tienen nuestras emociones y los eventos que tenemos en la vida, en la consecución de la salud o la enfermedad. Sí, Carol, claro. Pues nosotros normalmente buscamos soluciones para nuestras enfermedades físicas, porque son palpables, porque nosotros las observamos, porque me duele, porque pues francamente las estamos sintiendo. Pero muchas veces cuando son enfermedades del alma, nosotros nos resignamos a padecerlas y todo está en conexión. Esas enfermedades del alma que nosotros podemos estar padeciendo pueden ser la causa misma de las enfermedades físicas y nosotros no le prestamos interés. Muchas veces vamos a médicos, visitamos un montón de lugares para curar X o Y enfermedad y también ahora hacemos muchas dietas. ¿Quién no ha hecho dietas en este momento? Entonces, hacemos dietas para esto, muchas veces se logran objetivos y la vida cambia. Y muchas veces no se logran los objetivos. Y ahí nos frustramos porque decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué no logro bajar? ¿Por qué no logro controlar ciertos niveles en mi cuerpo? ¿Por qué no logro acabar de una vez por todas? Si yo le eché todo el esmero, le eché todas las fuerzas y la verdad que esta dieta debería funcionar. Invertí dinero, invertí todo mi esfuerzo y no. Y muchas veces nosotros pensamos que si bien no me mata, no me va a engordar. Entonces hago la dieta porque pues lo que no mata engorda, dice el dicho. Pero aquí lo estamos diciendo al revés, ¿verdad? Si no me hace daño, pues voy a bajar de peso, de paso. Y muchas veces las dietas sí son ofensivas, muchas veces sí nos hacen daños porque no estamos haciendo la dieta correcta. Y ahí me voy al hecho de que muchas veces no sabemos el diagnóstico correcto, no sabemos qué es lo que realmente nos está pasando en nosotros. Entonces, todo se va volviendo un daño colateral.
tenemos un daño colateral por la dieta impropia, tenemos un daño colateral porque sufrimos de una circunstancia, un shock, un momento, un evento emocional que nos destapa una situación concomitante, colateral a lo que yo estaba viviendo. También ciertas enfermedades o ciertos virus, ahora con esto de la pandemia, nos damos cuenta que al sufrirlo vienen consecuencias colaterales. Entonces, hoy vamos a abordar ese tema desde la perspectiva nutricional y vamos a intentar poder lograr llegar a conclusiones que nos puedan sumar y nos puedan ayudar. Quédense escuchándolo todo hasta el final porque va a ser muy enriquecedor e interesante. Usted decía hace un rato, Carol, que los trastornos metabólicos congénitos y los desarrollados también tienen un papel en este daño colateral metabólico. Entonces, también va a tocar ese punto. Totalmente, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de cómo es que se manifiestan estos patrones. Solo me gustaría tocar antes el tema del metabolismo, porque hablamos del metabolismo aquí, el metabolismo allá. Voy a hacer un resumen muy chiquito porque esto es muy amplio. Vamos a empezar que el metabolismo actúa desde el sistema digestivo, convierte grasas, convierte glucosas y de esa forma se va integrando en todo nuestro sistema para venir e ir combinando hormonas, enzimas y participando todos los órganos de nosotros para poder efectuar y hacer que nuestro cuerpo funcione de una o de otra forma. Entonces tenemos un metabolismo que es como funciona nuestro cuerpo por dentro. El metabolismo tiene dos formas de trabajar, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo, este metabolismo es constructivo, él viene y construye, hace hormonas y hace enzimas y hace metabolitos que el cuerpo necesita. El catabolismo, por su parte, es un metabolismo destructivo. Él destruye, él descompone. Si es una grasa, la descompone en ácidos grasos. Si es una proteína, la descompone en aminoácidos. Entonces, de forma bien pequeña, solo quiero recordarles qué es el metabolismo. Entonces, vamos a hablar de los trastornos colaterales que sufre un metabolismo. Entonces, que pueden ser constructivos y destructivos también. Entonces, el objetivo de platicar de esto es el desafío de tener salud metabólica. Y esto es bien profundo. Y tener salud metabólica durante la pandemia también. ¿Por qué? Hay una referencia de la revista Nature Reviews de endocrinología del 2020, donde nos dicen que existe un vínculo bien pequeño entre la endocrinología y metabolismo y el COVID, por ejemplo. Entonces, un virus es capaz de hacer cambios colateralmente en nuestro metabolismo. Es lo que estamos viendo ahorita con la pandemia de la gente, los efectos que ha tenido el que la hayan padecido. Carol, hay gente que no se ha recuperado después de un año de esa falta de concentración. Ay, ¿qué venía iba a hacer acá? ¿O qué te iba a decir? Y eso sucede constantemente en su día a día. Quedan con problemas como de dificultad respiratoria o siguen con una fatiga bastante marcada por periodos largos, y así cada quien, como le haya tocado vivir, han ido encontrando los efectos posteriores a padecer del COVID. Cabal, y esto se expresa porque se va a manifestar en ese metabolismo, en las hormonas, en todo el sistema endocrino, el páncreas, cómo funciona la glucosa, las calorías, la dieta, el músculo, el peso y finalmente los genes. Entonces, un virus tiene la capacidad de afectar y expresar nuestros genes. No lo digo yo, está ahí escrito.
Carol, ¿las bacterias no tienen esa capacidad como sí, tienen los virus también? Todo lo que pasa en nuestro cuerpo lo tienen también los metales, lo tienen los nutrientes, lo tiene la dieta. Hongos, Sí, lo tiene. Todo lo que ingresa en nuestro cuerpo va a tener la capacidad de hacer un impacto, de hacer un daño colateral o un beneficio colateral también, ¿verdad? Okay. Entonces, nosotros hablamos de daños en el metabolismo o trastornos del metabolismo y hay más de 500, Carol. Esto es bien complicado hacer un diagnóstico porque primero no tenemos a veces las herramientas o las instituciones o las políticas para que nosotros podamos disfrutar, ¿verdad?, de una vida plena a partir de un diagnóstico correcto. Y esto lo digo porque hay países cercanos como México, usted mencionaba Costa Rica, que hacen un tamizaje neonatal donde descubren daños en el metabolismo desde muy tempranos. Entonces, cuando hablamos trastornos del metabolismo, tenemos que hablar de esos trastornos que a veces son heredados, que son genéticos. Y estos trastornos se dan en función al mal metabolismo que se da en los carbohidratos, en las proteínas y en las grasas. Porque Entonces, nuestro cuerpo no puede procesar bien todo el catabolismo, digamos, todo cómo eso se tiene, en qué se tiene que convertir para que el cuerpo y cada una de sus partes lo pueda absorber y mejorar o empeorar la salud. Totalmente. A veces no tenemos enzimas, no tenemos hormonas correctas. Pero sabe que ahorita me llama la atención eso, porque como estamos acostumbrados que queremos una solución rápida y quíteme el malestar y de ahí no se haga bolas, doctor, ¿verdad? Entonces, no tenemos enzimas, dice usted, ¿qué hace la gente? Compra su frasco de enzimas, se toma la enzima, sigue comiendo las mismas charadas, que su cuerpo ya le gritó, por favor, no me des eso. Y ahí seguimos con la licencia para continuar, solo porque estamos tomando las enzimas. Totalmente, y tal vez no es esa, porque nosotros tenemos un proceso metabólico, una reacción. Está la A, que se va a convertir en C finalmente, pero resulta que el A más B y la B está malo, viene malo de nacimiento. Entonces no se va a convertir nunca en C, porque no puede, porque no tiene la forma de convertirse. Entonces nosotros estamos peleando contra la pared y vamos con una nutricionista y vamos con la otra y vamos con el médico y me hago acupuntura, me pongo de cabeza y el colesterol o los triglicéridos no bajan o la hipertensión no baja. O mire, nadie en mi familia padece diabetes, pero ¿por qué yo sí? Porque con alguien empieza. Entonces estos trastornos del metabolismo traen consecuencias en todo nuestro cuerpo y nosotros muchas veces no sabemos. Miren que son más de 500, ¿verdad? Muchas veces nosotros los heredamos y a veces somos solo portadores, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esto, y aquí me voy a meter un poquito a genética, yo le explicaba a Carol al principio, que es como una tijera, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de estos, hablamos de una bialélico, que vienen de los genes, de nuestra historia genética. Tenemos a papá y tenemos a mamá. Y tenemos a papá y a mamá con filo o sin filo, para poder cortar, para poder hacer las reacciones que se necesitan, o simplemente no hacer nada. Entonces, un gen se puede expresar o no se puede expresar según ese filo que pueda tener esos alelos, por decirlo de esta analogía. Entonces, muchas veces nosotros decimos, es que mi papá no lo tenía. ¿Y por qué yo sí lo tengo? Porque resulta que mamá y papá se juntaron y usted lo tiene. Ahora puede ser que usted no lo exprese y no lo padezca, pero tal vez vino el COVID o vino una circunstancia emocional o vino alguna situación en su vida de shock, de impacto, y usted empezó a sacar ese filo que usted tenía y empezó a manifestar, es que de un susto me dio diabetes. No es cierto. Es que de un susto me dio esto. Es que le dicen también punto de diabetes.
punto, ¿eso no existe? Sí existe, la El prediabetes existe. ¿Verdad? Es cuando el cuerpo está expresando y diciendo, ya no aguanto, ¿verdad? Porque tampoco empieza de la noche a la mañana esa expresión. Algunas veces son inmediatas y otras veces se tardan, ¿verdad? Eso sí, pero en las mayorías, porque una vez le da un coma diabético y fue de un día para otro. Usted comió algo y le dio. Yo recuerdo una vez un paciente que me dijo, mire, yo me fui a comer morongas. Y eso le... Y después de comer morongas se me disparó el azúcar a 600. ¿Pero qué pasó ahí, en ese evento? O que venía pasando y el comer de esa forma impropia y tal vez comió mucho, lo combinó con una bebida, detonó. Ese es el daño colateral, que muchas veces nosotros tenemos que estar alertas a lo que viene, a lo que está pasando, porque el cuerpo es sabio y él ha estado hablando. Lo que pasa es que a veces no lo escuchamos. Y a veces tal vez no fue ni que el licor y lo que comió, sino que dónde estaba, con quién estaba, qué era el tema que estaban tratando, cuál era la emoción que sostenía ese evento. Y entonces ahí es como que todo suma y todo estalla, Carol. Ya se convierte en un problema, en un accidente, en una enfermedad, en la muerte, en un padecimiento. Cabal, como usted dice, un accidente cerebrovascular. No es que de la noche a la mañana se va a tapar una arteria, va a ser un coágulo, va a ser... No, es que hay antecedentes que van alarmando y van diciendo, pero ¿dónde empezó ese daño colateral que estoy yo viviendo? ¿Puede venir desde los alelos? O sea, desde esa... Puede ser hereditario o puede ser desarrollado. De esos dos tipos pueden haber trastornos metabólicos. Puede haber desarrollados, que puede ser la diabetes, la dislipidemia, el síndrome metabólico, que está muy de auge mencionarlo, el hipertiroidismo, el síndrome de Cushing, el hipotiroidismo también. Esos son desarrollados. Es que fíjese, nadie en mi familia padecía de hipotiroidismo, pero yo sí. Es muy probable que todos ellos lo portaban, pero no lo expresaban. Y usted lo expresó porque hubo una tristeza enorme o porque usted no pudo hablar, usted tuvo que callar algo y entonces usted no se pudo expresar. Y ahí viene el problema del hipotiroidismo. Entonces, nuestras emociones, nuestra vivencia, nuestra historia, nuestras heridas, la guerra que nosotros vivimos adentro de nosotros puede ocasionar estos trastornos metabólicos colaterales y los vamos desarrollando desde muy pequeños. Y está el gen ahí, yo no me quiero, pero ahí va la grasa, ahí va el azúcar, ahí va el sedentarismo, ahí va todo. Porque gran parte lo tiene el estilo de vida para que un gen se exprese. Y eso nos lo dicta la epigenética hoy por hoy. Nos dice que un gen solo puede ser expresado si está el ambiente correcto para que suceda. Hay muchas personas que han sido hereditarias de cáncer de mama, pero ellas cuidan su alimentación, cuidan el ejercicio, toman sus vitaminas, se hacen un chequeo regular y pues pareciera que vencieron al gen. No, el gen está ahí, pero no se expresó, no se manifestó. Pero ha oído también el comentario de la gente cuando siempre tienen algo que criticar, dice, ay Dios, tanto que se cuidaba. Y como que de qué le sirvió si igual le dio o padeció o se murió de. ¿Qué tal si no se hubiera cuidado? Seguro se muere antes, hubiese tenido complicaciones graves en su salud, pero desde tiempo atrás. O ya era demasiado tarde, ¿verdad, Carol? O no encontró esa conciencia. Porque aquí vamos a hablar de esta situación que se junta un órgano, una emoción y un evento. Cuando hablamos de esto, podemos citar un poco la nueva medicina germánica que nos dice, que nos ha enseñado y lo hemos vivido. Yo no sé si usted, Carolina, pero yo en lo personal lo he visto en el consultorio durante todos estos años y también lo he experimentado, que una situación emocional trae efectos colaterales,
trae un impacto en nosotros. Y solo hasta que nosotros logramos resolver esa situación emocional, empieza a expresarse las enfermedades, pero también ahí viene la responsabilidad de uno decir, ahora voy a salir de todas estas, porque ya conocí el problema, ya se hizo el daño, ahora de aquí para adelante lo único que viene es salud. Entonces, evaluar el daño colateral, uno lo mira al final, y no debería ser al final, debería ser al principio. Ante el impacto. Ante el impacto o a la situación o al menor momento. Por ejemplo, Carol, cuando uno mira, es que estoy subiendo de peso, es que mi presión está alta, es que el azúcar, mal, sí. Entonces tengo días de no estar muy bien, me siento chueca, dicen algunos, ¿verdad? Porque no me siento bien. Entonces, cuando chueca es un conjunto de malestares y sí. en el diccionario Chapín debería decir chueca, 2 puntos. Conjunto de malestares que tiene la persona que no logra identificar y que muchas veces ni siquiera se ocupa de hacer como un análisis, una revisión de a qué estará esto relacionado, como si no sé, si de plano no le encuentro la solución, ¿por qué no voy y busco ayuda en la parte médica, en la parte emocional, en la parte nutricional? Y entonces voy a evolucionar mejor, Carol, lo chueco que sea que estoy sintiendo. Vale. O lo rechueco, que también sí, ya, y es cuando ya uno lo llevó al límite, la chará, porque empieza, ay, no, sí, yo empecé, y cuando empieza uno, no, sí es cierto, empecé con dificultad para dormir. Y resulta que después como que se me quitó el hambre. Y ahí me di cuenta que cualquier cosa que comía me producía diarrea o estreñimiento, porque oscilaba entre las dos cosas, pero yo pensaba, y eso creo que es un pensamiento más de hombre, yo pensaba, no es nada, ya se me va a pasar. Hay un miedo, Carol, a ir al doctor, a que le diagnostiquen a uno cuando no hay otra forma de empezar el proceso si no hay un buen diagnóstico, como usted decía hace un rato. Y ahora más, porque hay muchos miedos infundados por esta situación. Entonces, y el pensamiento incorrecto de algo me voy a morir, de algo se tiene que morir uno. Pues eso es un mal pensamiento. Yo creo que el pensamiento correcto es buscar seguros, buscar prevención, la medicina preventiva, buscar, si usted está padeciendo de problemas de colesterol, triglicéridos, resistencia a la insulina, alguna situación crónica, es momento no solo de ir al médico, es momento de visitar a un nutricionista. Mire, me ayuda. Pero quiere que el nutricionista haga magia, ¿verdad? Carol, la resistencia a la insulina que usted mencionó un ratito, ¿se corrige corrigiendo uno sus hábitos alimenticios? Sí se corrige. Vamos a hablar de la resistencia a la insulina, de dónde es y qué lo manifiesta, ¿verdad? Pero cuando uno tiene todos estos problemas, uno va al médico, pero no va al nutricionista. Pero yo me voy más allá, ir al psicólogo. O sea, nosotros deberíamos de ir a tocar la puerta e ir a visitar, mire, yo tengo un problema aquí, ¿verdad? Y a mí me está pasando esto. Sí. Yo creo que si no lo he descubierto, ¿me ayuda usted a descubrirlo? Y cuando se va desenvolviendo el problema, se va sanando de las 3 formas que nosotros tenemos hecho nuestro ser, cuerpo, mente y espíritu. Pero si solo visitamos al médico y nos da medicina, a los 6 meses se corrigió, pero al año otra vez lo mismo. O vamos al nutricionista, bajamos de peso, pero a los 5 años, el 95% regresa lo mismo, porque no se hizo de forma integral. Emocional. Y esa raíz emocional es la que nos enferma. Esa es la raíz del problema. Entonces, nosotros podemos tener estos tamizajes, estas evaluaciones médicas constantes, pero si no me hago una evaluación y no me examino yo emocionalmente dónde viene, y a veces no es el tiempo, porque uno quisiera que ya se resolvieran las situaciones, pero a veces toma años resolverla.
pero con que usted esté consciente, la sanidad empieza. Entonces, yo puedo irme a una dieta vegana y generar un gran impacto en mi vida. Y decir, es que mire, a partir de que yo empecé el vegetarianismo, entonces todo cambió. Cambió su cuerpo. Porque sí ayuda, pero no lo trató completo. Pero ¿y por qué no sanó el abuso sexual, por ejemplo? Mire, Carol, alrededor de 20 años. Le digo a la gente lo que le dije hace un ratito yo a usted. Ajá. Sí. A raíz de mi cierre en la radio en Carolina la Mujer de Hoy, yo estoy de verdad impactada, porque la grasa es una forma emocional que hemos generado como colchón, como barrera, como protector en nuestro cuerpo cuando nos sentimos amenazados, cuando sentimos que no tenemos, si fuéramos una fiera, garras ni colmillos para defendernos. Entonces vamos viviendo por la vida como con un pensamiento y sentimiento de, ¿cómo se le dice a esto? De indefensión. Entonces yo le decía a Carol, ahorita que lo estamos hablando, lo estoy integrando, porque le dije, mire, Carol, ¿sabe qué me está pasando? Porque Carol es mi nutricionista. Le digo yo, ¿sabe qué me está pasando? Que hasta la celulitis se me está yendo. Yo así como que, ¿what? ¿Qué chilero? No estoy haciendo un ejercicio específico para las piernas, para la celulitis. No estoy haciendo masajes reductores. No estoy haciendo vendas frías ni calientes. O sea, cuánta charada uno hace para buscar eso. Pero era la parte emocional. Y es que la emoción tiene varias capas, Carol. Entonces yo le decía a usted, en mi cierre, yo había trabajado previo a renunciar a mis hermanos en la creencia limitante de a los hombres hay que aguantarles todo porque lo primero es la familia. Cuando yo encuentro que esa frase resuena poderosamente en mí, la desinstalo con tapping y con frases que le hacían sentido a mi sistema, porque mi mismo corazón, mi misma mente, toda yo me va dando la información de aquellas cosas que me venían de mi mamá y de la mamá de ella, o sea, de mi abuelita. Entonces, cuando yo desinstalo eso e instalo a la vez, después del vaciamiento, instalo la nueva creencia, me doy el permiso de saber que como mujer no estoy en desventaja ante ningún hombre, sean estos hermanos, papá, pareja, hijos, jefe o como con el mundo masculino con el que nos relacionamos. Carol, es que literalmente yo sentí cómo me liberaba, cómo me salían alas, como que yo soy ángel o soy pájaro y yo puedo moverme, la tan anhelada libertad que vamos buscando, que la hemos buscado de formas equivocadas, llega a través de reconectarnos con el amor propio, con la verdad, con el renunciar a seguir trayendo creencias, Carol, que nos tienen en sensación de indefensión o de incapacidad. Entonces, cuando yo integro eso, o sea, por una parte, doy gracias a la creencia, le digo, sí, la tuve yo, tenía la impronta, estaba grabado en mí también, porque diría usted, me venía genético, venía en mí, desde a lo mejor cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, y liberarlo, Carol. Yo digo, wow. ¿Cómo se siente hoy? ¿Qué le puedo decir? Feliz, expandida, con una sensación nueva que a lo mejor yo tengo 62 años y como esta estoy segura que vienen nuevas sensaciones, Carol, en la medida que yo siga integrando, porque todo este conocimiento que usted nos está dando sirve para decir, mire, pues yo no había escuchado, no sabía, pero si ya hemos hecho un poco de trabajo, sabemos del efecto que tiene, entonces ya se dispone uno. Yo iba oyendo ese día una charla de Enrique Corbera y él presenta sus charlas una serie de ejemplos, de historias, de casos. Entonces cuando menciona ese caso yo dije, ¡tin, tin, 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 tin! Todas mis alarmas se encendieron.
y ya le voy a contar yo ahorita, porque todavía de eso sí no tengo permiso para decirlo al aire, de un efecto colateral positivo de ese mismo, de eso que yo integré. Entonces dice uno, Carol, es maravilloso. Entonces resulta que va a creer que a raíz de que hice eso, ¿se acuerda usted que ha sido mi nutricionista, lo que hemos hablado y he batallado? Lo que usted decía hace un ratito, mire, le prometo que he seguido al pie de la letra, pero no funciona. Es que todavía estaba puesto, mire, dice, pero ¿por qué el agua? Yo presiono la palanca, pero hay algo que no se va. Échele destapador al drenaje y va a ver cómo cuando ya lo destape se va y fluye. Eso era lo que a mí me estaba pasando. Había todavía, el tapón estaba haciendo esa creencia limitante de indefensión y fidelidad. Amén de, no solo porque mi mamá sí eso nos lo dijo todavía en la carta que nos dejó escrita para que la leyéramos después de su muerte, hizo mucho énfasis en que por favor primero era la familia. Entonces digo yo, no es cierto, primero estoy yo. Porque en la medida que yo esté sana, que yo esté siendo yo misma, que yo me ame, en esa medida voy a poder ser un mejor miembro en mi familia. En esa medida puedo tener el análisis maduro de una mujer adulta, de decir, eso sigue siendo verdad para mí, o eso que me dijeron mis ancestros es verdad para mí. ¿Me hace sentido? ¿Lo tomo, lo continúo o lo devuelvo a quien viene, pero no con enojo, no con rechazo, sino con otra conciencia, Carol? Y entonces, al darme yo a mí nuevos permisos, lo que le quería decir después de todo lo que ha batallado usted con las dietas que me ha dado y todo, es que estoy bajando de peso, pero estoy bajando de peso de una forma tan bonita. Cuando me acerco a comer algo, lo hago desde una mirada como que hasta mi relación con la comida se vio impactada, sin siquiera no era mi propósito, no era eso lo que yo buscaba sanar un dolor impregnado. ¿Qué es lo que hemos tocado en otras oportunidades como el peso emocional, verdad, Carolina? Ese peso que está ahí, que no se mira, pero que a la hora de desprenderse, como diría Víctor Frank, el autodesprendimiento de una situación que yo no puedo cambiar, pero entonces me resulta mejor cambiarme yo, porque me estoy destruyendo, porque me estoy generando esos daños colaterales. Sin saber. Sin saberlo. Sí, muchas y veces. ahí están las ventajas, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, yo recuerdo en 2 oportunidades, 2 pacientes que tocan mi consultorio, ambas por problemas de anorexia, pero era una situación de pérdida de peso e inapetencia crónica. Voy a mencionar a la primera. La primera, cuando platico con ella y llega el esposo acompañándola, yo le digo, ¿qué pasó? Y me empieza a decir, fíjese que fui diagnosticada y he ido con varios médicos y fui diagnosticada como artritis, pero viera que yo me sigo sintiendo mal, el peso no se baja. Pero cuando yo la miro a ella, miro una expresión en su rostro de tristeza profunda, de un odio, de una amargura. Entonces me detengo en la consulta porque había ido a 12 médicos antes que mí y le digo a ella, ¿qué pasó? ¿Cómo así, Carol? Me dice, porque el esposo era mi paciente antes que ella. ¿Cómo así, Carol? ¿Qué pasó? Esa pregunta la hago. ¿Qué situación está pasando o pasó entre ustedes o en la vida de ella? ¿Quién murió? ¿Quién falleció? ¿Qué situación fue tan grave para que te haya llevado a esta situación? En ese momento ella desprende del llanto y me dice, se lo tengo que contar. Y el esposo, no le contés nada. Bien, es que mire, mi esposo sufre de alcoholismo. Es alcohólico. Y yo no me casé con él así. Yo ya no lo soporto, yo ya no lo aguanto.
Ajá, sí, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué es tan grave que te lleve a tener este odio en tu corazón? Es que sí, yo lo odio a él. ¿Ok? Mire, yo siento que todo esto empezó a partir de que un día él estaba borracho sentado en su silla y yo intenté matarlo y no pude. Y ese pensamiento me recorre y me recorre mi mente porque no lo soporto. Ahora él quiere sanarme, ahora él quiere que yo esté bien. Entonces, una medicina, un médico. Es que ella necesita un psiquiatra, pues. Pero ¿hasta cuándo dejó llevar esa emoción? Cuando el amor propio debería ser eso, no me ama, no lo amo, me voy. Separémonos. Entonces, ¿en qué momento nos dejamos de amar y pensamos que estar ahí sobreviviendo es una situación? Eso es un daño colateral. Entonces, el problema y el motivo de consulta, ahí lo tengo en el expediente, es por pérdida de peso. Pero ¿será que yo puedo ayudarla? ¿Verdad? Ella necesita urgentemente de Dios, de un perdón genuino, de soltar todo eso que ella tiene. Pero ese instinto asesino que se le desató, por lo que sea que se le haya desatado, no porque él hubiera estado, porque no creo que sea por el hecho de estar sentado él embrutecido por el alcohol en un sillón. Pero o sea, son cosas que ella trae de antes, Carol, que eso la dice, que ya acabemos con este. Se expresa, la artritis genéticamente se empieza a expresar todas esas enfermedades colaterales que ella va teniendo. O sea, no es el deseo, ¿verdad?, de matarlo, es una historia. Entonces, es lo mismo, no me dio diabetes del susto. Ella no se enfermó de odiar al esposo. Se enfermó de no amarse, de no respetarse, de no aceptarse, de no soltar, de no establecer límites. Y de ahí se sintió atraída o resonó con un hombre que tampoco se ama, tampoco se respeta, tampoco se pone límites, porque no es que le pueda poner límites a los demás, no se puede poner límites así. O sea, ya se juntan las dos historias cargadas de dolor, y lo que usted dice, ¿verdad? La tijera, porque usted explicaba, si esto es papá y esta es mamá, y uno tiene filo y el otro no, y puedo yo no salir con problema, pero me caso con una persona que también tiene filo, entonces ya somos una nueva tijera, y entonces aquí ya vamos haciendo tiritas, pues todo lo que nos va pasando, Carol. Y abrir puertas a la maldad, abrir puertas al odio, a la amargura, eso es una enfermedad del alma. Entonces, tratamos lo físico, entonces se va a tratar la pérdida de peso, se va a tratar la artritis, se va a tratar todo el diagnóstico que pueda ser clínico, físico. Pero ¿quién estaba tratando su alma? Ahí empezó. El segundo caso que quiero comentar es una jovencita de 18 años que consulta mi clínica con su mamá y ella ya falleció hoy por hoy. La paciente. La paciente. Pero cuando llega, tiene una enfermedad sin diagnóstico. Algunos diagnósticos que les dieron era lupus, otros de tipo artrítico, y ella se le ponía en sus manos bien tiesas, en fin. Fue a varios médicos por un par de años. Y el motivo de la consulta es, Carol, estoy bajando mucho de peso, se me está cayendo el cabello, ¿qué hago? Entonces vengo y le pregunto la misma pregunta, ¿qué pasó? O sea, ¿desde cuándo te está pasando eso y qué pasó? ¿Qué pasó? Y no me lo quería decir y finalmente abre su corazón y lo dice. Algo que ni la mamá sabía. Cuenta su historia, una historia muy delicada. Y yo le digo, ¿cómo pudiste haber caído en esto? ¿Qué te llevó a esto? La depresión, la autoestima,
Pero todas estas cosas, Carolina, son tratables, pero son esas enfermedades del alma. Entonces nos vemos nosotros como salubristas queriendo curar el cuerpo cuando lo primero que hay que curar el alma, ¿verdad? Entonces hay un versículo en la Biblia que dice: amado mío, yo quiero que prosperes en todo, en salud, así como prospera tu alma. Entonces no podemos ser prosperados en todo y ser felices y tener nuestros proyectos y salir avante si el alma está enferma. Pero tampoco solo podemos pensar en el alma y sin pensar en el cuerpo. Entonces todo tiene que ir fluyendo. Entonces, si nosotros no hacemos esto, los daños colaterales van a venir. Y ojalá que fueran beneficios colaterales como el que usted nos cuenta. Pero usted hoy cuenta esto. Pero ¿cuántos años de proceso? Ala, chucha, dijo el otro. O sea, pero había que hacerse responsable. Pero fíjese, Carol, que lo que hace que se haga tan largo el proceso no es necesariamente porque el proceso tiene que ir a vuelta de rueda, sino porque no tenemos como toda la información y en el compromiso, en el deseo, en la disposición a querer sanar. Como usted ya está en apertura, ya la información llega como un efecto dominó. Llega fácil. Entonces, llega cuando usted ya encontró como, ay, pero yo quería llegar a Roma, pero ¿qué si me iba para Chile? No, tengo que subir, tengo que irme para buscar ¿cómo se llama? Tengo que agarrar otra ruta. No me puedo ir a El Salvador si agarro para México. Entonces, cuando ya sé qué cosas me llevan, qué transportes, qué formas tengo de llegar a El Salvador, voy a ver cuál elijo. Y entonces voy a ver que si me voy gateando es la más tardada. Me puedo ir a pie, me puedo ir a caballo, me puedo ir en bicicleta, me puedo ir en carro, me puedo ir en avión. O sea, todas esas son formas de llegar. Todos van a llegar, unos más rápido, otros más despacio y más lastimados. ¿Pero por qué? Por lo que estamos eligiendo hacer, Carol. Entonces, cuando usted ya está como en este canal o mood, o no sé cómo se le puede decir. Como en un modo de aceptación, posiblemente. Exacto, ya no es negación, ya no hay resistencia, hay voluntad, hay querer, ok, yo voy a estar atenta a todo porque y amor, todo Carolina. Claro, todo me trae información, todo sin excepción es información, no es problema, no es crisis, no es caos, no es fatalidad, no es, o sea, shock porque nos agarró desprevenidos, ¿verdad? Como dice el doctor Hammer. Pero si estamos atentos, como dice la frase también, que ante aviso no hay engaño, ¿verdad? O sea, si usted ya está advertido o en conocimiento de, entonces pilas, ¿ves? Usted solo anda, mira, es como ir uno así, mire, Carol, entonces ya no necesita el carro aventarla porque usted se atravesó distraída a la calle, sino que usted va a llegar a la esquina y va a hacer un alto, va a ver para un lado, va a ver para el otro, se va a atravesar. Usted ya está cuidando de usted, lo que usted decía hace un momentito, amor propio. Pero ¿cómo voy a desarrollar amor propio si desde chiquitos nos vienen enajenando, desconectando, Carol, todas las cosas que suceden en el cuadrado de la cultura, de así se hace, de esta es la creencia, de no, casi que como que no tienes derecho a ser tú mismo. Y en el ese ser nosotros mismos tenemos que experimentar las experiencias, valga la redundancia, que nos toca pasar para poder ir aprendiendo. Entonces dice uno, no, es que eso es lo que a mí me encanta, Carol, el ir a través de los años, lo que me ha servido, los cursos a los que he ido, los libros que he leído, las terapias que he hecho, las entrevistas, o sea, todo, mis relaciones, todo ha sumado y ha sido parte de que hoy yo esté creyendo en lo que creo y más allá de creyendo en lo que creo, anhelando desde mi corazón que más gente sepa esto. Porque yo aquí le dejo la info. Yo no puedo hacer a nadie que quiera cambiar. Es como dice, tú le puedes dar, ¿cómo se llama? Lo del hambre que dicen, pues no le puede dar, usted le puede dar comida a una persona,
pero usted no le puede dar, usted no le puede dar hambre. Usted no le puede saciar el hambre que tiene. Es ella misma la que tiene que decidir qué va a hacer con esa sensación. La respeta, busca algo que la nutra y entonces sacía su hambre, porque es una como efecto del otro. O la ignora, pasa hambre, se genera gastritis y después otra serie de enfermedades. Entonces, es hermoso poder ir poniendo cada vez más ingredientes, que es la información, en el canasto de uno, en su cesto, en su haber. En sí, ahí, porque es, mientras usted no complete todos los ingredientes que requiere para hacer un pastel, una magdalena de naranja, ¿cómo va a ser la magdalena de naranja? Hágala sin royal y le va a salir media aplastada, ¿eh? Hágala sin huevos y también le va a dar otro efecto. Hágala sin harina o sin leche o sin... Entonces, el ir conociendo todas estas cosas, dice uno... Y conociéndose uno, ¿verdad, Carol? Porque yo creo que ese es el mayor desafío. Si yo me conozco, yo sé mis enfermedades, yo sé las enfermedades de mi familia, yo sé de qué mal padezco, yo sé los síntomas, yo sé esto, yo sé... Ahora, ¿cuál es mi plan de acción? ¿Qué voy a hacer al respecto? Porque entonces no yo me puedo quedar con todo eso, pero entonces desde el amor, yo me amo, pero no solo me amo yo, amo a los demás, ¿sí? Estas personas dependen de mí, entonces yo me voy a regalar con ellos. Entonces yo tengo que estar bien, porque si yo no estoy bien, no puedo dar. No tengo que dar. No tengo que dar. Entonces, el sentido de la vida viene a raíz de que yo pueda venir y lograr hacer esto. Entonces, el día de hoy, yo lo que hago es un llamado a que nosotros, si padecemos de hipertensión, si padecemos de síndrome metabólico, de resistencia a la insulina, de diabetes, de cualquier enfermedad, de dislipidemia, problemas de triglicéridos, y es que no me baja, es que ya tomé un montón de estatinas y mire, tomo fibra, tomo esto, tomo lo otro, y no me baja, ¿verdad? Entonces, si nosotros padecemos de todos estos signos, síntomas, enfermedades, es momento de que usted ponga una pausa, y es momento de hacer un plan de acción. Y es que voy a hacer la dieta vegana, la dieta cetogénica, la keto, Momento, ¿verdad? Es momento que usted ponga en sintonía su mente, su cuerpo y su espíritu. Y haga una evaluación. ¿Cómo está mi espíritu? ¿Cómo lo estoy nutriendo? ¿Cómo me estoy nutriendo? Harinas, azúcares, mejor pido la pizza cada vez que yo quiera. ¿Cuáles son los problemas que yo estoy fomentando que se expresen esos genes? Y finalmente mi peso, mi cuerpo, lo que siento, cómo me veo, cómo me ven. Entonces, haga un inventario de lo que usted está viendo, sintiendo y padeciendo, o de lo que han padecido los suyos. Porque le cuento, ahí están. Y si usted no se porta bien, se van a expresar. Y eso no es un deseo, es que es una consecuencia. Es este daño colateral que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy, que surge, que sucede. Entonces, nadie prepara un accidente, un imprevisto. Pero se junta su genética, se junta esa emoción, se junta la situación y usted de la noche a la mañana puede padecer. Me acabo de enterar de una paciente de hace muchos años que le dio COVID y a raíz de tener esto se hizo varios exámenes y descubrió que tenía un cáncer. Falleció hace un mes. ¿Qué pasó ahí? No se hizo esos exámenes antes, no lo detectó, se expresó en ese momento de miedo, de enfermedad, se bajaron sus defensas. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Era una situación que ella traía desde antes. ¿A quién no había perdonado? ¿Qué había pasado antes? Entonces, todos le llamamos COVID hoy por hoy, pero seamos conscientes que adelante de todas estas enfermedades colaterales hay una emoción, un sentimiento. Siempre.
y tenemos que cuidar el corazón sobre toda cosa, porque de él vivimos. Entonces, si no queremos padecer de daños colaterales, porque los trastornos de alimentación y el metabolismo existen, están ahí, ¿verdad? Pero depende de nosotros que podamos prevenirlos. Usted hablaba hace un rato dos cosas. Una era la de la salud del metabolismo que acaba de repetir ahorita, y la gente cree que no sé, si un metabolismo sano es un metabolismo acelerado, porque eso es lo que uno conoce del aquel es flaco porque tiene el metabolismo acelerado, entonces no importa lo que coma porque su cuerpo se encarga de procesar eso a toda la velocidad y no retiene todos esos excesos, ¿verdad? Porque hay gente que come y dice uno debería estar rodando de verdad con lo que comen y son flacos. Y hay gente que come poquito y son gordos. Entonces eso es lo que más comúnmente oímos sobre el metabolismo, ¿verdad? El anhelo de la gente es tener un metabolismo acelerado para bajar de peso, porque el ser gordito no está socialmente bien visto, ¿verdad? Entonces 90, 60, 90 y de ahí para de contar, ¿verdad? Y por otro lado, usted nos dijo hace un rato que quería hablarnos qué era la resistencia a la insulina, porque creo que eso está cada vez más común en nuestros días, así como es el hígado graso, ¿verdad? Sí, de primero, cuando nosotros hablamos de un metabolismo acelerado, tenemos que irnos a pautas reales, no porque tengo una digestión rápida, no. Ir rápido al baño es una digestión rápida. El metabolismo lo funda muchas otras cosas más. Y un metabolismo tiene varias clasificaciones. Puede ser lento, puede ser rápido o puede ser mixto. Y esto se funda en los radios de calcio, sodio, potasio. Entonces se funda en otras cosas de cómo funciona nuestra célula a nivel de todas las bombas que puedan haber intracelularmente. Eso nos da un análisis de que si un metabolismo es lento, rápido o mixto. No es porque mi digestión sea rápida o porque mi digestión sea lenta, esa es la digestión, ¿verdad? Cuando hablamos de un metabolismo puede ser eso. Y cuando hablamos del metabolismo, también se puede hablar, el metabolismo está estresado y pueden haber niveles como exhaustivo, en estado de alarma o en un estado excitado. Entonces, son conceptos diferentes, pero nosotros rápidamente decimos, soy metabolismo acelerado porque soy delgado y voy rápido al baño. Y algo más que los minerales, la relación que hizo en dos pares de minerales puede afectar, o es algo que vamos transitándolo de a veces lento, a veces acelerado, a veces mixto. De un estadio al otro. ¿Sí? Okay. Según los eventos emocionales, según las enfermedades. Sí. Por ejemplo, una gripe, nosotros vamos a tener un metabolismo en un estado de alarma, porque él está sufriendo. Entonces se liberan un montón de neurotransmisores y metabolismos en el cuerpo, ¿verdad?, que ayudan a que nosotros nos recuperemos y nos ponen en un estadio de alarma. Entonces, el metabolismo no es constante, es dinámico. Okay. Entonces, se va de tal vez un año, porque usted ese año estuvo muy estresada, entonces usted este año tuvo un metabolismo muy, muy lento porque no durmió, porque tantas cosas. Entonces, subió de peso. Pero el otro año pues lo tuvo mixto porque usted ya hizo algunos asuntos y agenda en su estilo de vida y cambia. Entonces, cuando hablamos de metabolismo, no es por los hábitos de defecación, eso es digestión o hábitos de defecación. Que sea alguien delgado y tenga un metabolismo acelerado, no, porque también los delgados sufren y son unos de los que más sufren. La gente delgada sufre muchísimo de problemas de dislipidemias, que tienen ese gen, ¿verdad?, de una mutación que no pueden metabolizar los azúcares e inmediatamente los convierten en triglicéridos. Entonces, no podemos definir la delgadez o el sobrepeso como un símbolo de salud meramente, aunque es un signo clínico el peso.
Como pero va más allá. Cuando se creía antes que un niño gordito era un niño sano, ¿verdad? Sí. Entonces el hígado graso, Carol, también es uno de los factores que hace que nuestro cuerpo no procese bien los azúcares y eso hace que el páncreas genere más insulina y es como un círculo vicioso, ¿verdad? Donde lo que hago es sobrecargar a mi páncreas y eso me puede llevar a padecer de una diabetes. Cabal, el concepto que más integra todas estas cosas que estamos diciendo o enfermedades es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico no es una enfermedad, es un padecimiento de por lo menos 5 a 6 enfermedades. La primera puede ser la presencia de obesidad, pero una obesidad característica de una circunferencia de cintura prominente, punto 1. Punto 2, un tipo de grasa visceral, o sea que ahí nos vamos al hígado graso. Mucha grasa en el hígado, grasa en el corazón. Entonces, que de afuera de los adipocitos, de la grasa que está en el tejido adiposo, se trasladó metabólicamente al hígado, al corazón y a otros órganos. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente que tiene obesidad, circunferencia amplia y grasa visceral, ya sea hígado graso, entonces ese es el primer como check del síndrome metabólico. Luego nos vamos a la resistencia de la insulina. Puede ser también que pueda tener periodos de glucosas elevadas. La resistencia a la insulina es cuando hay la insulina no está funcionando como debe de ser. Puede haber hiperinsulinismo o puede haber una prediabetes donde ya la azúcar esté incrementándose en algunos valores. Carol, en la prediabetes puede ver ya la gente los síntomas o signos de, por ejemplo, mucha sed o es hasta que ya está la diabetes. Hasta que ya está. Porque cuando uno habla de diabetes, habla de 6 etapas. Entonces, la diabetes no se da de una etapa para otra, sino va progresando. Y la última etapa es cuando ya hay una descompensación metabólica y entonces ya está la poliuria, la polidipsia y la polifagia, que es que mucha orina, mucha hambre y mucha sed. Entonces esto ya es cuando ya hay un daño renal, donde ya hay varias otras cosas colaterales a la enfermedad. Pero la diabetes, según la Asociación Americana de Diabetes, la describe como 6 estadios. Entonces, nosotros tenemos que hacer acción y ese plan de acción que hablábamos en los primeros, o sea, darnos cuenta. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Pues viendo al doctor, una vez al año, previniendo cómo me siento. Entonces, la resistencia a la insulina es otro factor del síndrome metabólico. En la resistencia a la insulina también está todo el cuello o las axilas con acantosis nigricans, que empieza a aparecer porque hay un mal manejo de la insulina. Que he dicho en otro idioma es, ahí en que está en latín, sí, casi negro, se ve negro acá y las axilas también están obscurecidas. Sí. Okay. Y también el síndrome de ovarios poliquísticos es parte de este problema de insulina, ¿verdad? Entonces, una mujer, muchas pacientes frecuentemente consultan porque, mire, tengo sobrepeso y tengo síndrome de ovarios poliquísticos. Esto va de la mano con el síndrome metabólico. Entonces, la tercera enfermedad del síndrome metabólico es la hipertensión arterial. Entonces, ahí volvemos otra vez al concepto de la tijera. Algunos lo tienen, otros no, según la expresión genética, ¿verdad? La cuarta, podemos hablar de dislipidemias, ya sea problemas con triglicéridos elevados y LDL aumentados. El LDL es una lipoproteína de baja densidad, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Low Density Lipoprotein. Entonces, esta proteína no se está oxidando bien, o sea, está
está haciendo una función equivocada en el cuerpo. Pero esa ya habla del colesterol, no de los triglicéridos. ¿Verdad? Entonces, los dos van muy de la mano. En la ¿verdad? lipidemia es colesterol y triglicéridos lo que evalúa. Sí, sí. Y también que el HDL esté bajo. Esa sería entre la cuarta y la quinta característica. Triglicéridos y LDL elevados, también pueden entrar algunos otras proteínas de transporte como kilomicrones y otras cosas que se evalúan en pacientes con estas historias, y el colesterol bueno bajo. Ay, es que yo tengo nítido el colesterol malo y los triglicéridos también, pero el HDL bajísimo. Eso es un signo de alerta, ¿verdad? De decir, ¿por qué lo tengo bajo si hago ejercicios y como bien? Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a investigar. Y finalmente, como parte de ese síndrome, el ácido úrico o algún problema renal que pueda estar manifestándose. Entonces, el paciente crónico, uno lo evalúa y tiene todas estas características. Ahora, esto es de origen genético. Esto es de origen genético, que tal vez no lo padeció la mamá, no lo padeció el papá, pero el estilo de vida, un momento de estrés, una situación de shock hizo que esa persona padeciera de eso. Pero la ventaja de todo esto, que si bien, ¿verdad?, es algo genético, hereditario, la calidad de vida puede ser muy buena si uno aprende a tener un estilo de vida saludable y saber en qué momento de la emoción empezó, cuáles son las emociones a sanar y cuáles son los eventos a soltar. Sí, por eso la clave de qué se modificó, ¿verdad? Sí, porque la primera información que dice el paciente es, mire, tengo 3 semanas, tengo 3 años, tengo 6 meses, de estar padeciendo esto. Pero hay gente que si está desconectada de su cuerpo, Carol, cuando van al ginecólogo le dicen, mire, ¿cuándo fue su última menstruación? Cabal. O sea, ni siquiera tiene unos registros, sino porque lo tiene en un papel o en un cuaderno, sino que uno sabe. Cuando hay conexión con el cuerpo, uno sabe cuándo le pasan las cosas. Entonces, si nosotros no empezamos a observarnos, si no, es parte del amor propio que usted decía hace un rato, si no conocemos la historia de nuestros papás, porque ya ve cuando usted va a un médico por primera vez, le hacen un cuestionario de enfermedades que padecieron su papá y su mamá, mínimo su papá y su mamá. Pero mire, Carol, ¿y qué ha padecido usted de que la han operado? Y o sea, toda la información que le sacan a uno, porque empiezan a ver todos los puntos donde se va uniendo, las casualidades, dice la gente, y es más fácil hacer un buen diagnóstico si el historial clínico que se tiene está como más amplio. Cabal. Pero en ese diagnóstico, si se da cuenta, no preguntan enfermedades del alma. Mire, no. Usted últimamente ha padecido de tristeza, ansiedad, ansiedad, ha padecido de depresión. Y mire, Carolina, las estadísticas ahorita en pandemia son alarmantes. Sí, sí. O sea, el daño colateral metabólico que vamos a estar sufriendo post pandemia son alarmantes, sí, porque los índices de suicidio en adolescentes, la depresión, la ansiedad, el sobrepeso, la obesidad y todo esto síndrome metabólico son de las épocas donde más es una epidemia de problemas como estos. El aislamiento, o sea, la no socialización, la no cierres de duelo como se tenía la costumbre hacer, o sea, todos esos ingredientes, dice, no es, el daño mayor no es el cese laboral, las empresas que cerraron, sino lo que ya lo estamos viviendo y en meses adelante también se va a años, manifestar, Carolina, ahí, porque esto va a ser de una expresión. Entonces, ahí vienen esas expresiones genéticas. Esa depresión de este año y medio que vamos por esto. Entonces, ¿qué va a generar? Esa información que vaya en mi carga para cuando mis hijos nazcan, mis nietos, o sea, si alguien no se encarga de atenderla, eso está garantizado que lo voy a trasladar. Sí, ahí es donde es importante prevenir
los daños colaterales. Okay. Eso le quería decir ya por motivos de tiempo. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos da usted, Carol, para, uno, un buen manejo del daño colateral metabólico? Dos, ¿cómo prevenirlo para que aportemos a favor de la construcción de una buena salud física, emocional y espiritual? Pues sí, lo que yo puedo concluir es, el primer punto sería conozcámonos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? Hay muchos libros, hay muchas terapias, hay muchos recursos en el internet para aprender a saber quiénes somos. Uh-huh. El segundo paso es, ¿cuál es mi historia? ¿Qué heridas traigo de infancia? Uh-huh. ¿Cuál es ese equipaje que llevo? El tercer punto que daría como conclusión es visitar al médico, a un buen médico que trabaje en medicina integrativa para que pueda ayudarle y hacer un chequeo profundo para poder prevenir enfermedades. O la medicina preventiva. Muy pocos especialistas hay de medicina preventiva en Guatemala, pero usted va a poder hacer un screen genético si usted tiene la disponibilidad, hacer test como lo del análisis de cabello, o sea, ir más allá. Si usted lo puede hacer, valdría la pena eso. El cuarto punto sería, ¿verdad? Uh-huh. El cuarto punto que yo sugiero es, pues visite a la psicóloga, visite paralelamente, si usted tiene un diagnóstico, que le den cualquiera que sea. Es que mire, fíjese que tengo el ácido úrico. El ácido úrico también es un problema de trastorno, porque la gota es de tipo hereditaria, ¿verdad? Por ejemplo, y muchas personas dicen, es que tengo gota, mi abuelo, mi hermano, todos tienen gota. Yo tengo un montón de familia mía masculina que tiene ese padecimiento. Y viene del hombre, pero ¿por qué no fue donde un especialista? Entonces, ¿qué es la gota? ¿Cuáles son las emociones que voy a venir y tratar en esto, verdad? Y finalmente, pues, llevar un estilo de vida saludable. Visita al nutricionista para que pueda llevar un estilo de vida saludable y que pueda venir y ayudar a los demás. Tiene un periodo de 7 años para poder cambiar un gen. Eso nos lo dice hoy la epigenética. Tiene un periodo de 10 años para hacer un cambio sustancial en su ser. Y eso es una misericordia que Dios nos está dando. O sea, sí se puede. Hace 10 años se decía imposible. Si usted es diabético, se muere diabético. Pero hoy por hoy nosotros tenemos la capacidad de venir y por medio de un estilo de vida saludable cambiar historias. Lo que pasa es que si tenemos ese milagro de cada 7 años, estamos nuevos hechos celularmente hablando, Carol, es que con la emoción que está desatendida y no está trabajada, seguimos, o sea, véngase el vagón, en mi tren que es nuevo, cada 7 años jalo mi vagón de toda mi historia, mi basura. Exacto, lo jalo. Y entonces ahí es donde hacemos perpetuas las enfermedades. Yo he conversado con médicos que tienen ya casos, incluso la diabetes, que dicen, mire, usted ya se preocupa para el resto de su vida porque usted ya está diagnosticado. Eso no se cura. Una misma, y gente que se ha sanado, o sea, total, recupera su total salud de eso. La misma Wendy de Zavala, la esclerosis múltiple, que está sentenciada a una enfermedad perenne. Ella está 100% sanada de eso. Y así Luis Hay fue uno de los testimonios del cáncer que ella tenía en la vagina, hasta que no hizo el alto, decir, bueno, Luis, ¿te quieres morir por partes? ¿Se te vas a ir enterrando por partes? ¿O te haces cargo ya de esto? Entonces así es como toca. Ella le dice a su oncólogo, mire, la tenían que operar de la vagina y quitarle. Entonces dijo ella, ¿sabe qué? Necesito 6 meses. Pero es que no me voy a operar. Necesito 6 meses. Entonces, entre su asesor espiritual, su asesor psicológico, su asesor de nutrición, ella hizo todo ese proceso
y ella terminó finalmente en amor con su cáncer que tenía en la vagina. Y Carolina, cueste lo que nos cueste, porque venimos amarrados a tabús, a mitos, a creencias que no nos están sumando, que nos están destruyendo y que no nos están amando, sino que nos están haciendo que nosotros no nos amemos. Y yo creo que es tiempo en esta pandemia, es momento para que usted se cuide, es momento para poner todos los exámenes en la mesa y poner todas las situaciones y hacer un plan y un plan de acción. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Desde el amor me amo tanto, entonces yo decido hacerme responsable de eso que nadie se quiso hacer responsable y sano de hoy en adelante. Y usted bien lo dijo, ahorita en la pandemia es momento, ¿y sabe por qué? Porque hay otra serie de cosas que porque están prohibidas reuniones sociales grandes y todo ese tipo de actividades, estoy teniendo tiempo a mi disposición. Entonces, ¿qué quiero hacer con ese tiempo? Voy a leer para instruirme, voy a visitar, como usted nos dijo aquí claramente, imagínense. En las conclusiones, conozcámonos a nosotros mismos, porque estos procesos son personales, no se pueden transferir, nadie más va a encargarse de su salud en la parte que a usted le corresponde accionar. Los psicólogos le ayudan, los médicos le ayudan, la medicina le ayuda, todo le ayuda, pero sin su colaboración no pasa nada. La historia, más allá de lo que nos pasó, es aceptar que así fue como nos pasó, dejarla de clasificar como buena o mala. Y si no atendemos las heridas de la infancia, creyendo que porque no es para tanto, no tiene sentido, o ya le agarré gusto a ser víctima, me estoy condenando a que mi salud se deteriore cada vez más. Entonces, ¿qué tipo de vejez quiero tener? Visitar a los médicos, al psicólogo o a la nutricionista, que son los 3 especialistas que le pueden apoyar a uno a hacer un buen proceso. Maravilloso. ¿Y saben quién sale ganando? Usted. Usted es el beneficiado. Y obviamente posterior, como colateral, su familia. Porque no es lo mismo tener a un pariente. Como beneficio colateral. Claro, sí, ¿verdad? Como no beneficio, daño. sí, claro, como un beneficio colateral, perdón, gracias. Usted va a vivir una mejor calidad de vida, va a tener un estado de ánimo más bonito, va a compartir más con ellos, hasta la forma en que pensamos, Carol, no pensamos de la misma forma cuando estamos sanos que cuando estamos enfermos. Entonces, es de verdad una serie de cosas. Así que gracias, Carol, por venir con toda esta información, porque esto enriquece nuestro accionar, o sea, desde dónde va a ser nuestro punto de partida para encontrar soluciones y dejar en el pasado cualquier daño metabólico colateral que nos haya que hayamos arrastrado al presente, pero que puede ser redireccionado. ¿Dónde pueden ustedes contactar a la licenciada en nutrición Carol Sanchinelli? Si es en redes sociales, está como TDoctorAK. Síganla en su página, tiene cosas muy bonitas que está publicando constantemente. Si desean hacer ya, porque esta charla les llamó a la conciencia y quieren empezar ya su acompañamiento nutricional, pueden contactarla por WhatsApp al 5152 10 10. Y ya por último, recordarte que visites nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt, donde tenemos muchas cosas para ti. Gracias, Carol. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.